Ya analizamos una película de origen perfectamente tratada. También analizamos una secuela que no solo estuvo a la altura, sino que marcó un antes y un después. Hoy nos concierne hablar del cierre de la saga, cinta que curiosamente es muy subestimada. Si bien fue la más exitosa en taquilla, mucha gente la tilda de mediocre. Prepárense porque hoy les voy a demostrar que esta película es mucho más que un buen cierre. Roza la perfección. Bienvenidos al análisis de The Dark Knight Rises. Como ya es costumbre, Nolan no nos deja ni respirar antes de que comience toda la acción. Después de hacer un breve repaso por el discurso de Gordon en el funeral de Dent, pasamos a una supuesta entrega de criminales a la CIA. Estos trabajan para Bane. Littlefinger comienza a amenazarlos con la intención de obtener información sobre el mercenario. Hasta que de repente se oye una voz bien curiosa. Mientras tiene cubierto el rostro, en el encuadre se puede ver cómo los agentes están muy encima de él en la composición, pero en el momento exacto antes de destaparlo vemos que ahora todos están por debajo de él. Recordemos el plano que le gusta usar a Nolan para generar impacto del que hablamos en el análisis de Batman Inicia, una combinación entre contrapicado y paneo vertical para que la angulación dé una sensación de mayor tamaño. Lo hizo en la primera aparición de Batman, en El sueño del arquitecto en Inception, con las olas gigantes en Interstellar y ahora aquí. No one cared who I was till I put on the mask. Tenemos al mismísimo Bane en primera persona, quien claramente domina la situación al completo. Acto seguido se da una emboscada aérea. El avión en el que van todos es absorbido por uno mucho más grande. Llueven disparos y golpes por todos lados, hasta que el avión queda colgado, los soldados caen y quedan agolpados en el fondo. Se usan planos cenitales. Por el contrario, Bane y sus hombres están en la parte superior y los vemos con planos nadir prácticamente durante el resto de la secuencia. Por último, se encargan de crear un montaje para que todo parezca un accidente aéreo y den por muerto al Dr. Pavel, un físico nuclear ruso. Paralelo a esto se ratifica lo que dijimos al final del último análisis. Han pasado 8 años desde la muerte de Harvey Dent. Se creó una ley a su nombre, la cual consiste en eliminar la libertad condicional. Esta ha hecho que el crimen prácticamente haya desaparecido de la ciudad. Después del alcalde, Gordon tiene la oportunidad de dar un discurso. Este está dispuesto a decir toda la verdad sobre el ex procurador. El remordimiento de haber mentido de semejante manera lo carcome. Sin embargo, al ver que las cosas han mejorado, decide guardárselo. Bruce, completamente aislado, parece estar de acuerdo con él. Segundos después lo vemos por primera vez. Está bastante desmejorado. Además de eso, tiene una lesión en la rodilla tras la caída con Harvey. No ha vuelto a salir a la luz desde entonces. Esta supuesta criada, que sabemos que es Catwoman porque la interpreta Anne Hathaway, se roba el collar de su madre y lo golpea. Pero lo más importante no era el collar, sino obtener las huellas dactilares de Bruce. Investigando más a fondo la vida de la chica, vemos que su nombre es Selina Kyle y descubrimos que comparte varias similitudes con el protagonista. Medio en broma y medio en serio, Alfred le dice que le gustaría verlo casado con quien sea, así fuera con ella. También habla de su experiencia cuando él estuvo por fuera. Tenía una especie de fantasía recurrente en una cafetería de Florencia, ver a Bruce en una mesa lejana junto a su esposa. Ambos mantenían contacto visual sin decirse nada. Había logrado ser feliz junto a una mujer. Ya sabemos que esto será fundamental. Se nos presenta también al sargento Blake, un policía joven que cuenta con un código moral bastante similar al de Gordon y Batman. Este trabaja con un centro de protección de menores. Es por eso que reconoce a un niño que fue encontrado muerto en las alcantarillas. Como la Fundación Wayne dejó de donarles dinero, se ven obligados a desprenderse de los mayores de 16. Sin embargo, se descubre que estos consiguen trabajo muy fácilmente bajo las alcantarillas. A simple vista no parece haber mucha delincuencia, pero está claro que hay una problemática social grandísima. Pasamos a la escena en la que confirmamos que Selina es una femme fatal por excelencia. Primero negocia por las huellas de Bruce. Tras ser estafada, hace que venga la policía sin necesidad de llamarla. Y por último les gana a todos en combate. Esta chica es la combinación perfecta entre fuerza y astucia, prácticamente invencible. Algunos de los mafiosos logran huir por la alcantarilla. Gordon va detrás de ellos, pero segundos después sabrá que no fue una buena idea. El comisionado es capturado y llevado con Bane.
descubrimos que tiene un ejército entero trabajando para él, muchos jóvenes desfavorecidos que no encontraron oportunidades en la superficie. Ya nos habíamos hecho una idea, pero esta vez somos mucho más conscientes de la capacidad del villano. Es capaz de estrangular a un hombre con una sola mano y el mínimo esfuerzo, eso sin contar los contrapicados más inclinados que nunca en la saga. Por si fuera poco, este encuentra el discurso que contiene toda la verdad de Harvey Dent. Gordon logra escapar con lo justo. Afortunadamente Blake lo auxilia del otro lado. Blake va con Bruce Wayne. Resulta que este sabe la verdadera identidad de Batman. Él quedó huérfano y al igual que Bruce se tardó mucho en superar el trauma. Por eso desarrolló una especie de máscara de felicidad. Por eso, tras ver a Batman y a Bruce, reconoció sus dos facetas. Tuve una mini teoría de que Blake es este niño de la primera película antes de ser el Rey Joffrey, pero cuando sale se oye a sus padres peleando y de acuerdo a lo que describe no concuerda mucho. Blake no sabe lo que pasó realmente con Dent, pero sabe que Batman es inocente y aún confía en su sentido de la justicia, por eso le pide volver. Esto hace que Bruce se replantee seriamente su regreso. Decide romper su aislamiento para ir al hospital a chequear su rodilla y de paso encontrarse con Gordon, quien está internado. El comisionado se siente decepcionado por la desaparición del enmascarado, le pide que vuelva y advierte que será más necesario que nunca. Ya se dio cuenta de que el mal está resurgiendo, o más bien renaciendo. Desde el título está más que claro que la película hace bastante alusión a la muerte y resurrección de Jesús, aunque creo que más que alusión hace uso propio de ella. Es decir, se habla de la resurrección en general, del resurgir, del ascenso, pero bueno, ya lo iremos comentando. Poniéndose al día, Bruce se da cuenta de que la empresa está en una crisis fuerte, sobre todo porque gran parte de los fondos se invirtieron en un reactor de fusión. Miranda Tate, una empresaria con una supuesta causa social muy importante, está muy interesada en el proyecto, por eso busca al protagonista constantemente. Para recordar un poco los viejos tiempos, Fox le muestra un nuevo vehículo a Bruce, lo llama el murciélago. Al final dice que no funciona el piloto automático y que solo una mente como la suya sería capaz de conseguirlo. Sabemos también que esto será fundamental. Momentos después, Bruce realiza uno de los avances médicos más importantes de la historia curándose la rodilla con este aparato. Esto nos sirve para mostrarnos que el héroe tiene una capacidad física inigualable a pesar de que le han pasado los años, pero Alfred, mucho más sabio, ve un panorama completamente distinto, ya que conoce los orígenes del antagonista. Cuenta la leyenda que Bane nació y se crió en un pozo en el que encarcelan a grandes criminales. Es imposible salir de ahí, pero él lo logró. Posteriormente hizo parte de la Liga de las Sombras y luego fue excomulgado. Además de eso, comandó un golpe de estado en África para que John Daggett, la competencia económica de Wayne, tuviera el control de toda la minería. Por muy fuerte que sea el protagonista, los años no llegan solos, y contra un perfil así las cosas no pintan nada bien. He ahí la preocupación del mayordomo. Él siente que puede aportar más como Bruce que como Batman. La preocupación se hará más latente con la siguiente secuencia. Bane y su equipo irrumpen en la bolsa de valores. Ya veremos con qué objetivo. Los mercenarios salen con rehenes y comienza una persecución de la policía. Esto da pie para una presentación épica. Las luces dentro del túnel se van apagando progresivamente hasta que de repente aparece él. Batman vuelve con la intención de capturar a esta gente, sin embargo termina siendo contraproducente. Como aparece el supuesto asesino del héroe de Gotham, toda la policía se va tras él. Los asaltantes pasan a segundo plano. Batman incluso les deja vaina en bandeja, pero les da igual, saben cuál es su objetivo. Esta toma aérea muestra de forma muy clara la situación. Está completamente rodeado. Lógicamente logra escapar. Otra toma aérea nuevamente nos muestra la cantidad de patrullas que lo persiguen. Estos planos más cercanos dejan entrever que nuevamente está rodeado por todos lados y termina siendo acorralado en un callejón sin salida. En la primera entrega, Batman generó un impacto tremendo con el Batimóvil. En la segunda lo hizo con la moto. Adivinen qué ocurre después de que el comandante dice que está acorralado como una rata.
claramente hace alusión al murciélago, como se llama este vehículo. Más tarde sabremos que lo que quiere Selina es un programa llamado Borrón y Cuenta Nueva. Todo parece indicar que no existe. Lo cierto es que la chica desea borrar su historial criminal a como dé lugar. Después de una emboscada de matones tiene su primera interacción con Batman. Este intenta averiguar lo de las huellas pero no obtiene una respuesta satisfactoria. Alfred vio las imágenes de Bane en la bolsa de valores y está más preocupado que nunca. El villano vence a sus rivales por la fuerza como si de niños se tratasen, pero no es lo único. Si bien Ra's al Ghul murió, se siente un resurgimiento de la Liga de las Sombras, esta vez comandado por el mercenario. El peligro está más latente que en cualquier otro momento. El mayordomo está un poco decepcionado porque hubo un retroceso en el proceso de Bruce. Parecía estar muy cerca de alcanzar su mejor versión, pero todo se truncó. En la anterior cinta logramos ver que su principal motivación era dejar instaurado el orden para así poder retirarse y poder estar con Rachel, quien le había dicho que lo iba a esperar. Tras su muerte todo cambió. No es como que se quiera morir, pero tampoco le importaría mucho. Alfred recurre a la última carta, nunca mejor dicho. Este le cuenta la verdad sobre el recado que la chica dejó antes de morir, lo cual rompe el corazón de Bruce en dos. Alfred está dispuesto a ganarse el odio de Bruce con tal de evitar que arriesgue su vida y pueda salvarlo. Al final se va. Al día siguiente nos enteramos que las huellas de Bruce eran para que Bane tuviera acceso a sus acciones de la compañía y así transferirlas a Daggett, dejándolo prácticamente al mando de la compañía y a Bruce casi en la ruina. Como último recurso, Bruce y Fox deciden confiarle a Miranda todo lo que les queda, incluso el control del reactor. Al final no le sale del todo bien la jugada al otro magnate, pues no logra hacerse con el control total de la compañía. Inmediatamente le hace el reclamo a Bane, pero resulta que aquí tampoco tiene el control. Él fue el que contrató, pagó todo este tiempo y trajo a la ciudad al mercenario, pero tal y como lo refleja el encuadre, el que manda ahora es Bane. Cuando se ve la cara de Daggett, Bane está muy por encima del encuadre, no cabe su cabeza. En cambio, cuando vemos a Bane apenas se ve por encima la cabeza de Daggett. Por último, lo asesina en su propia casa y sin sufrir ninguna consecuencia. Después de todo, ¿quién le va a hacer algo? Otra cosa que se me olvidó mencionar es nuevamente el villano en representación de la figura de Satanás. En las anteriores entregas era más visual, aquí es directamente un diálogo. Speak of the devil, and he shall appear. Después de que le embargan el auto a Bruce, Blake se ofrece para llevarlo a su casa. Hablan del por qué mantener una identidad secreta si no tiene seres queridos. Como ya lo hemos visto, siempre habrá seres queridos a los cuales proteger. Además de eso, se vuelve a transmitir el concepto del símbolo, el cual permite que Batman no solo sea una persona, que se pueda heredar, por así decirlo. Otro de los temas bíblicos que toca esta cinta es ese llamado del protagonista a la humildad, al igual que Jesús. La Biblia nos dice que siendo rico decidió hacerse pobre. En Batman Inicia vimos ese voto de pobreza que Bruce realizó, pero en esta cinta digamos que es un poco más literal. No fue por decisión propia, pero aquí sí que pasó a ser pobre realmente. Posteriormente lo veremos en una miseria absoluta contra su voluntad. Bruce le pide ayuda a Selina para que Batman pueda encontrarse cara a cara con Bane. Este le promete el mismo software de borrar el historial, pero después de traspasar la seguridad llega la traición. El héroe y el villano por fin están cara a cara, pero antes de hablar de esto tenemos que comentar un par de cosas que no puedo dejar pasar. Tenemos que hablar primero de este concepto recién mencionado, la traición. Es bastante recurrente en esta cinta, siempre relacionada con Selina, primero haciéndose pasar por criada para robar y obtener las huellas del protagonista, luego robándole su auto, luego ella es quien recibe la traición por parte de Daggett y sus hombres. Ahora tenemos esto. Es muy importante mencionar lo del auto porque para lograrlo le dio un beso a Bruce, que más que un acto impulsivo fue un recurso para obtener lo que quería. Si hablamos de traición, besos y simbolismos bíblicos, es imposible no traer a colación a Judas Iscariote, apóstol que traicionó y vendió a Jesús ante los sacerdotes, quien usó el beso para indicar quién era Jesús. Lo otro que quiero mencionar y una de las cosas que más me gustan es el uso del aspect ratio o relación del aspecto. Ya lo explicamos en el análisis del Gran Hotel Budapest, pero lo vuelvo a explicar. El aspect ratio es la proporción entre el alto y el ancho de la imagen, básicamente las dimensiones. Los productos audiovisuales no siempre ocupan el mismo espacio en la pantalla. Las dos primeras películas mantienen la misma relación de aspecto, pero si han sido detallistas habrán notado que en esta cinta va cambiando, a veces de forma más directa, otra más sutil, pero lo hace, y les voy a decir en qué momentos.
¿El encuadre más abierto se nos marca bien sea en un plano general que nos ubica espacialmente o nos marca cuándo comienza la acción, los golpes, las explosiones y todo eso? El encuadre más cerrado se usa más para diálogos y momentos más pausados. En la escena inicial que está cargada de acción se usa el encuadre que ocupa toda la pantalla. Cuando se muestra la ciudad se mantiene y ya al momento de pasar a los discursos se cierra. De ahí mantiene su aspecto hasta que Selina está con los mafiosos. En el momento exacto en el que ataca, cambia. Antes de que Bane y su equipo ataquen, el encuadre ya está abierto, anticipándonos que la cosa va a estar movida. Obviamente toda la persecución se mantiene igual. El aspect ratio obedece a estos patrones durante el resto de la película, con alguna que otra excepción, pero el concepto es más o menos ese. Estos son solo algunos ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta. Sin embargo, el momento en el que nos quedamos creo que es en el que mejor se usa. Simplemente quiero que lo observen nuevamente. Nolan utiliza todo para que sea más sutil, la atmósfera, la oscuridad y sobre todo el sonido. Es una señal de alerta que difícilmente se nota, pero está ahí. Sabemos que el peligro es inminente. Vemos al villano a través de un contrapicado y este inmediatamente revela su identidad. El control es absoluto. Sin ningún preámbulo, Batman ataca, lo cual retrata muy bien lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos. No se detiene a pensar ni a analizar, simplemente actúa y lo que vaya saliendo. En este caso lanza los golpes y que sea lo que Dios quiera. Bane lo define todo en una frase. Peace has cost you strength. Victory has defeated you. El héroe confió en su plan y nunca más volvió a entrenar ni a prepararse. Además de eso, está más viejo. Bastan solo algunos golpes para notar la increíble superioridad física del villano. En la primera película, si bien el villano era superior, el héroe al menos se defendía y con el tiempo lo igualó y superó. El Joker lo puso a sufrir tanto física como mentalmente, pero aún así había cierto balance. Bane en cambio le gana por goleada en su ámbito más destacado, la fuerza bruta y la capacidad de combate. El héroe comienza a luchar a la desesperada y recurre a lo que parece ser una ventaja, la oscuridad, pero resulta que ahí también se ve superado. El montaje opta de vez en cuando por mostrar los rostros de los hombres y de la chica. No están celebrando ni disfrutando de lo que ocurre, tampoco con incertidumbre. Están completamente atónitos. Bane le está dando la paliza de su vida a Batman. Lo trata como si fuera un muñeco. Luego le muestra que no solo conoce su identidad, sino su vida entera. Dispone de todo su armamento. Por último, la estocada final. Selina sabe lo que viene y el peligro que corre. Está tan impactada que intenta huir de la ciudad. No le importa tener que burlar la ley. Lastimosamente para ella, Blake la detiene. Bruce es llevado a esta prisión de la que se hablaba anteriormente. Bane describe por qué es una de las peores del mundo. Muy sencillo, porque da esperanzas. La salida está ahí sin que nadie te detenga. Te da la falsa sensación de que en cualquier momento puedes salir. Sin embargo, es algo prácticamente imposible. Según cuenta la leyenda, solo el antagonista lo ha conseguido. Compara este lugar con el infierno. Y sí, Satanás, infierno, ya saben que viene. Existe la creencia, no sé si popular, pero sí común, de que tras su muerte Jesús descendió al infierno. Esta confusión surge a raíz de lo que dice este pasaje en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la que Pedro está citando las palabras del rey David en los Salmos, haciendo referencia a Jesús. Normalmente se confunde el Hades o el Seol con el infierno, pero no son lo mismo. Estos dos son sinónimos y hacen referencia al lugar al que van los muertos. El libro del Apocalipsis hace una diferenciación clara. Lo cierto es que decidieron optar por hacer el simbolismo de Jesús en el infierno. La muerte y el dolor están más que claras, pero hay otro concepto que también se representa y es un dolor más sentimental que físico, es decir, humillación. Jesús no solo fue golpeado y asesinado, sino que también sufrió constantes mofas y humillaciones hacia su persona. Bane tiene toda la capacidad para matar a Bruce en ese preciso instante, pero sería una salida muy fácil, no sufriría tanto. Él quiere que el protagonista, además de su dolor físico por la ruptura en su espalda, también sufre al ver cómo la ciudad por la que ha luchado es destruida. De hecho, cuando se despierta, Bruce lo cuestiona. ¿Por qué simplemente no lo mata? Es lo que él más desearía en este momento, tal y como lo describe también el libro del Apocalipsis. Cuando llegue el fin de los tiempos,
las personas intentarán morirse pero no podrán. Lógicamente la posterior salida simbolizará la resurrección. Hay algo que no puedo dejar pasar por alto, y es que cada película de esta trilogía tiene un concepto principal. En el caso de Batman Inicia era el miedo, en el caso del Caballero de la Noche es el caos, y en este caso el del Caballero de la Noche Asciende es el dolor, que como lo acabamos de mencionar no solo es físico sino también mental. Bane y su equipo se encargan de ejecutar lo que será prácticamente un nuevo golpe de estado. Comienzan por Industrias Wayne usando el reactor de fusión para convertirlo en una bomba nuclear. Gordon envía prácticamente a toda la policía de Gotham a las alcantarillas para encontrar y capturar a Bane. Blake descubre que se trata de una trampa, pero para ese entonces ya están ahí y es demasiado tarde. Resulta que mezclaron concreto con explosivos para generar una explosión masiva. No sé si esto sea posible, pero bueno, eso no nos concierne. La acción principal ocurre en un estadio de fútbol americano. Creo que no es un Super Bowl porque no están Beyoncé, Jennifer López ni Shakira, pero sí que parece ser importante. Coreografiados por el himno nacional, los policías Bane y Blake se acercan a sus destinos. Este no es un detalle menor. El himno estadounidense es un poema homenaje a la bandera, de la cual profundizaremos un poco más adelante. La letra de este himno nace durante la independencia, por eso se habla mucho de lucha, explosiones y todos los estragos que causan. Es lo que está a punto de pasar. Media ciudad explota, sepultando a todos los policías y generando muchos daños colaterales, empezando por el campo de juego del estadio. Entran los mercenarios armados y comienza el pánico, sin contar las explosiones de casi todos los puentes que conectan la ciudad con el exterior. El villano describe la situación al detalle, les muestra la bomba y su capacidad. Después de que el doctor afirme ser el único capaz de desactivarla, Bane procede a matarlo, dejando a la gente más alborotada que nunca. Al día siguiente llega el momento que más temíamos. Bane lee ante todos el discurso que Gordon nunca dio, en el que expone toda la verdad de Harvey Dent y Batman, lo cual le quita toda la credibilidad a la ley creada y al discurso que se está dando. Otro detalle es el plano que se usa para presentarlo. Es un contrapicado sí que, como ya dijimos antes, no es nada nuevo ni nada que haya inventado Nolan, pero en este caso el villano está parado encima de un tanque, lo cual hace que se vea más alto, y al tomarlo desde el suelo la angulación lo hace ver mucho más grande y con mucho más poder que en otras circunstancias. Ahora es él quien gobierna la ciudad. Haciendo uso de esa potestad hace que los presos sean liberados y se les den armas. En cuestión de minutos la ciudad se convierte en un caos absoluto. A través de este gran plano general notamos claramente que si no está en llamas, está muy cerca. Aquí más que nunca esta ciudad es la representación de Sodoma y Gomorra. En cuanto a la ley, los roles se invierten. Los que fueron juzgados serán los encargados de juzgar, y los que forman parte de las autoridades o de la justicia serán ahora juzgados. En la prisión se profundiza en la leyenda de Bane. Se nos dice que tiene esa máscara con esos tubos que lo ayudan a aliviar el dolor que sufre, y es que fue golpeado por todos los prisioneros casi hasta ser asesinado. El médico en ese entonces logró salvarlo. Bruce pregunta por el niño que salió de la prisión, que supuestamente es el mismo villano. El doctor cuenta que ese niño es hijo de un mercenario que trabajaba para un caudillo y de la hija del caudillo. Se enamoraron en secreto y cuando el jefe militar los descubrió lo condenó a él a esta prisión. Sin embargo, la chica tomó su lugar estando embarazada. El niño nació y se crió allí. Un día el médico dejó la puerta abierta y los demás prisioneros atacaron. La madre murió. Sin embargo, el niño tuvo un protector que lo ayudó a salir de ahí. Este vio en la pequeña criatura la oportunidad de redimirse de sus crímenes. Y ya que estamos, hablemos de lo que significa el concepto de redención. Esta palabra viene de una latina que literalmente traduce comprar de nuevo. Es el concepto que se usaba cuando se pagaba para liberar a un esclavo. En la Biblia se adopta este concepto para dar a entender que tras la muerte y resurrección de Jesús los pecados de las personas han sido perdonados. Veremos después que el concepto se usa de ambas formas. Poco después, en una visión un poco ratatouillesca de Bruce, Ra's al Ghul le hace saber que él era el mercenario y la chica que él contaba que le fue arrebatada es la misma de esta historia. Varias cosas comienzan a cobrar sentido, pero aún falta. Bruce logra curarse de su espalda a los trancazos, nunca mejor dicho. Comienza a ejercitarse para intentar salir. Lo intenta la primera vez, pero falla.
El actual médico hace una comparativa entre Bruce y el niño. El protagonista, a pesar de sus traumas, creció siendo totalmente privilegiado. Nunca aguantó hambre ni le faltó nada. Nunca sufrió incomodidades en su infancia. Por el contrario, el niño creció allí. No conocía otra cosa más que la escasez y la angustia. Esto lo formó como alguien mucho más fuerte y para esta ocasión le dio ventaja. Paralelo a esto, la policía comandada por Gordon intenta orquestar un plan para llegar a la bomba y desactivarla. Al principio parece haber cierta esperanza, pero en cuestión de instantes desaparece. Los hombres de Bane están al tanto de todo. Quiero destacar este plano del villano después de haberlos capturado, una combinación entre contrapicado y aberrante, lo cual ya no solo refleja su poder sino su locura, más con lo que está a punto de hacer, matar a los policías y exhibir sus cuerpos colgados por toda la ciudad. Esto es visto por Bruce, lo cual hace que intensifique su entrenamiento. Necesita volver como sea. El antiguo médico le dice que la razón por la que falla es el miedo. Bruce lo contradice afirmando no tener miedo. Rápidamente procede a intentarlo por segunda vez, pero esta vez falla de una forma más estrepitosa. No llega ni a mitad de camino. A continuación, el anciano le hace saber a Bruce que no es que se deba quitar el miedo, debe tenerlo. Esa fue la clave principal del niño. No es como los prisioneros de ahora que pueden intentarlo varias veces. El niño tenía una única oportunidad y ante la desesperación lo logró, así que Bruce lo intenta una última vez. En esta ocasión lo hará sin ninguna ayuda, al igual que el niño. Sabe que si falla, morirá. El héroe comienza a escalar con más precaución que nunca. Los gritos de aliento se intensifican. Ocurre lo mismo con la banda sonora que cada vez cobra más fuerza. Antes de dar el salto final salen murciélagos de una cueva. Se nos remarca que el concepto más importante de toda la saga es el miedo. Este es el que llevó al héroe a lo más alto y lo volverá a hacer. No hay nada en esta trilogía que represente mejor el miedo que los murciélagos. Al igual que Bruce, todos estamos muertos de miedo, con incertidumbre de lo que va a pasar. El héroe se concentra y protagoniza uno de los momentos más épicos de la historia del cine. Ha resucitado y está listo para volver. Foley, quien sustituye a Gordon como comisionado, se aparta de la acción. Después de lo que le ocurre a las fuerzas especiales, está asustado y prefiere quedarse a esperar. Gordon le dice algo que será muy irónico después. Bruce vuelve a la ciudad y se encuentra con Selina. Aquí hay un simbolismo, pero antes de eso necesito hacer una pausa para hablar de algo importantísimo. Como bien dijimos al principio del video, esta película es muy criticada, principalmente por una razón: el realismo, o más bien la verosimilitud. Hay varios momentos de esta cinta en los que la gente se queja de lo inverosímil que puede llegar a ser, pero digamos que este momento es la gota que rebosa la copa. Sin contar con ningún recurso, Bruce logra entrar nuevamente a Gotham sin que ninguno de los que cuidan la entrada a la ciudad lo viera. Todo esto porque se supone que esta es una visión realista de Batman, una visión que nos plantea que existe un hombre con la capacidad de poseer armamento más poderoso que cualquier ejército. Además, pelea mejor que Mohamed Ali y que Chuck Norris juntos, conduce mejor que Michael Schumacher, tiene más puntería que Robin Hood y la capacidad de aparecer y desaparecer frente a tus ojos. Sin contar que hay villanos que sobreviven a un camión que se vuelca o villanos que pueden hablar perfecto sin tener la mitad de los músculos de la cara. El Batman de Matt Reeves es una adaptación súper fresca que nos trajo algunos conceptos que no habíamos explorado y lo hizo de una forma excepcional, pero una de las cosas por las que más se desvivieron los críticos en halagos es por ser muy realista. Pero analicemos de una forma superficial: ¿qué tan realista es un traje que aguanta balazos de escopeta y ametralladoras a centímetros? O peor aún, una bomba. Y no hablemos de la caída en la que se evidencia que tiene un cuello de acero. Si evaluamos el realismo, creo que esta película también perdería el examen. Pero pregúntense si de verdad el realismo es una virtud. Alguien más purista podría decir que esto es cine de superhéroes, que es más entretenimiento que cine de verdad. Pero es curioso porque hace muchos años Alfred Hitchcock, probablemente el director más influyente de la historia, recibía muchas críticas negativas por falta de realismo y verosimilitud en sus películas. En lo último que se fijaban los críticos era lo artístico. Hasta antes de la década de los 60 era considerado como un simple entretenedor. Si hacemos el ejercicio de evaluar las mejores películas de la historia, nos vamos a encontrar con
con muchos eventos poco realistas, pero en este caso les vamos a encontrar un sentido. Supongo que recuerdan la mítica escena del Padrino en la que para extorsionar al director de la película Tom corta la cabeza de su caballo favorito y la pone debajo de las cobijas de su cama. La pregunta es, ¿cómo lograron meterse en su casa, cortarle la cabeza al caballo y meterla debajo de las cobijas sin que ninguno de los trabajadores y el director se dieran cuenta? Yo les doy la respuesta. ¿A quién le importa? Ahora evaluemos la escena inicial de Ciudadano Kane. Podemos presenciar las últimas palabras del magnate antes de morir, el mítico Respect. El argumento entero gira en torno a encontrar el significado de estas palabras, pero es que si nos fijamos no había nadie ahí para escuchar lo que dijo el protagonista. ¿Cómo hicieron entonces para saber que esas fueron sus últimas palabras? Yo les doy la respuesta. ¿A quién le importa? Es cierto que la verosimilitud tiene ciertos límites, pero en ninguno de estos ejemplos se ha sobrepasado, incluyendo la película que estamos analizando. Pregúntense si les gustaría ver 15 minutos de Bruce buscando un teléfono para hablar con algún amigo millonario de otro país para que lo lleve en un avión hasta Gotham y lanzarse en paracaídas. Volviendo a lo que nos concierne, Bruce le aparece de la nada a Selina. Esto claramente es una alusión a la primera aparición de Jesús tras su resurrección. No hay un consenso en los evangelios respecto a la primera aparición, pero todos sí que dicen que las primeras en descubrirlo fueron las mujeres. Siempre se menciona que una de ellas fue María Magdalena. Me gustaría adelantarme un poco porque el final hace alusión a una conspiración que hubo respecto a la relación entre Jesús y María Magdalena, pues según algunos autores estos dos tuvieron una relación amorosa, se casaron y hasta tuvieron hijos. Esta no tenía mucha relevancia hasta la llegada de libros como Los Hijos del Grial y sobre todo el Código Da Vinci, en donde estas ideas cobraron muchísima fuerza. Recordemos que al final de todo y cuando se da por muerto Bruce se va con la chica con la que obviamente tiene un vínculo amoroso. Selina ayuda a Bruce a llegar a Fox y liberarlo para que le ayude a contar nuevamente con todo su arsenal de combate. A la par que esto, Gordon es capturado y sentenciado a muerte por exilio. Es ahí cuando Batman hace su primera aparición para salvarlos. Además de eso, ayuda a Blake a liberar a los policías que tanto tiempo han permanecido bajo la tierra. Una vez hecho esto, activa su señal gigantesca que se puede ver en toda la ciudad. Al igual que como pasaba al principio de The Dark Knight, esta cumplía dos funciones: darles esperanza a los policías y aterrorizar a los criminales. En este caso, Foley es motivado para regresar y Bane entra en pánico preguntándose cómo es que el héroe logró volver. Batman le dice a Blake que lidere un éxodo, es decir, una salida con la mayor cantidad de personas que pueda. Aquí también se aprovecha para hacer una alusión de Moisés y la orden que Dios le dio para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Al final el detective le agradece por si acaso, pero ya sabemos que este por si acaso será la última vez que estos dos se encuentren. Batman le confía su moto a Catwoman para que abra un camino que mucha gente pueda salir y que posteriormente sirva como apoyo en combate, pero como le gusta seguir haciendo alusiones a Judas, le dice abiertamente que una vez despejada la vía se irá. Antes de que comience la batalla final, vemos en pantalla estas banderas de Estados Unidos en condiciones más bien lejos de ser óptimas. Esto es una especie de retrato de lo que fue la batalla de independencia del país norteamericano. Esto es más significativo aún que la escena en donde se canta el himno, pues como bien lo dijimos es un homenaje a la bandera. A pesar de la adversidad, las luchas, las guerras y el sufrimiento, se sigue ondeando y siendo un símbolo de que aún queda una última esperanza. Luego sí que viene la batalla, que también es una lucha contra la esclavitud y la opresión. Antes de que comience todo hay tensión porque son los malos quienes cuentan con todo el arsenal de guerra, pero aparece Batman bloqueando la señal de los tanques, o algo así, hace que sea todo más parejo. Como ya lo vimos, Batman motivó a Foley a regresar, está con su uniforme puesto y además en la primera línea de combate, ya no se oculta para nada. Lastimosamente terminará muriendo, eso sí, de forma heroica y luchando por sus ideales, no como el cobarde que en algún momento fue. Una vez iniciada la guerra, Batman baja para encontrarse cara a cara con el villano. Hay un montaje paralelo entre la trinidad de esta película. Vemos a Blake liderando la salida de las personas, a Gordon buscando la bomba para bloquear la señal del detonador y ganar más tiempo, y al propio Batman quitándose personas de encima. Bane hace lo propio, va acabando con los policías a su paso, hasta que por fin los tenemos cara a cara. Quiero que se fijen en algo, y es que por primera y única vez Batman está combatiendo durante el día. Durante
durante toda la saga sus escenas de acción siempre fueron de noche. Estoy hablando de Batman específicamente porque de Bruce sí que vimos alguna. El héroe siempre utilizó la oscuridad como ventaja, incluso contra Bane creyó que sería útil. Esta vez no necesita de ella para hacerle frente a este metahumano. Incluso podríamos decir que a la luz del día el protagonista tiene cierta ventaja. Después de todo, él es de ahí. La oscuridad fue algo que adoptó. El factor fundamental de este combate es que Batman ahora cuenta con la información de que los tubos de la cara de Bane son los que canalizan su dolor, así que cuando logra darle golpes directos los resultados son contundentes. El héroe por fin logra vencerlo. Tras liberar a Miranda y someter a Bane viene el plot twist, giro de tuerca o giro de trama, que así es como se llama el canal, así que los invito a que se suscriban, le den like al video, comenten y todo eso. Miranda literalmente apuñala por la espalda a Batman. Se nos revela que Miranda es en realidad la hija de Ra's al Ghul, es decir el niño o más bien niña de la leyenda. Su nombre original es Talia. Bane fue su protector y ella se encargó de su redención. Compró su libertad de ese lugar. En realidad lo sacó por la fuerza, pero creo que se entiende. Todo este tiempo fue ella quien movió los hilos. Es ella quien tiene el detonador de la bomba y quien controló cada una de las acciones de Bane. A pesar del rencor a su padre por haber exiliado a Bane, la chica decidió honrarlo. Si bien son los antagonistas, ahí también hay un pequeño retrato entre la figura de Dios Padre y Dios Hijo. En esta película hay algunos paralelos entre ellos. Ambos se nos presentan como lobos vestidos de oveja que parecen ser una nueva esperanza para el héroe. El villano que controla todo parece ser uno, pero al final son ellos. Las escenas de las fogatas dejan ver que se ha creado un vínculo fuerte entre ellos y el protagonista. Da la sensación de que son personas de máxima confianza. El vínculo amoroso entre Miranda y Bruce, que obviamente incluye besos, aunado a esta traición, son una alusión mucho más fuerte de la traición de Judas. Ella todo el tiempo se mostró como alguien que estaba del lado de los buenos. Gordon logra bloquear la señal del detonador en el momento justo, por eso Miranda se acerca para acabar con todo de una vez por todas. Bane se recupera y ahora es él quien tiene sometido a Batman, hasta que en el último minuto llega ella. No solo dejó la traición a un lado, sino que salvó al héroe. A pesar de que varias veces hemos comparado a Catwoman con la figura de Judas, para este punto creo que cala más con la figura de Pedro, uno de los principales discípulos de Jesús, quien a pesar de sus promesas negó a Jesús 3 veces, mismas en las que la chica traicionó al héroe. A pesar de todo, Pedro se reconcilió con Jesús y a pesar de todo, la chica se reconcilió con el enmascarado. Al salvar al héroe, digamos que se redime de los crímenes que ha cometido. Hay un par de detalles visuales de los que también quiero hablar, y es que contrario a lo que uno se imaginaría, Selina mostró bondad desde el principio. En su primera aparición, cuando está subiendo las gradas, no tiene puesto el collar, pero cuando está viendo las fotos de los padres de Bruce ya lo tiene puesto. Es decir que podría haberse ido sin que nadie la viera, pero por unos instantes sintió algo de empatía. Otro momento en el que esto se refleja es cuando Bruce le pide ayuda para encontrar a Bane. Al final del diálogo, la chica manifiesta su empatía. Mr. Wayne? I'm sorry they took all your money. No, you're not. Aunque suena muy sincero, nuestro amigo no le cree. Pero observen algo, esta cortina de aquí, en otros casos sería totalmente roja, reflejando su verdadera cara. Sin embargo, tiene unas figuras blancas que hacen ver que en el fondo sí que hay algo de nobleza. Luego sí vendrán algunas acciones hasta llegar a esta con Batman. Estos dos protagonizan una secuencia de persecución magnífica en la que uno por uno van acabando con los camiones hasta que solo queda el de la bomba. Al final Miranda termina cayendo por un precipicio, siendo esta muerte muy similar a la de su padre. El leitmotiv que se usa es el mismo, de hecho. Para este punto ya es imposible que la bomba sea detenida. Los protagonistas cuentan con pocos segundos para solucionarlo. El único puente disponible fue destruido y aún así no hubiera dado tiempo a nada. Batman decide sacrificarse llevándola lo más lejos posible. Anteriormente dijo que aún no lo había dado todo por la ciudad. Llegó ese momento.
A pesar de haber salvado muchas vidas, el héroe cometió varios errores que costaron muchas otras. No habría mayor acto de redención que sacrificar su vida por la de todos los demás. Gordon le pregunta por su identidad. Nolan aprovecha para homenajear la primera entrega. Batman hace referencia a cuando Gordon lo auxilió con un abrigo tras la muerte de sus padres. El comisionado inmediatamente se da cuenta que se trata de Bruce, muy parecido a cuando le reveló su identidad a Rachel. A decir verdad, me sobra este flashback en el montaje, pero bueno, tampoco es como que sea un sacrilegio. El significado es el mismo. Cualquier pequeño acto de bondad puede terminar siendo el acto heroico más grande. Batman logra alejarse junto con la bomba. Su imagen se va difuminando de a poco en el horizonte hasta que la bomba explota. Logra salvar a Gotham una última vez. La muerte del héroe es inminente. Más que nunca se representa la muerte de Jesús. Pasado el tiempo se le rinde un pequeño homenaje a Bruce con las únicas personas que realmente lo conocieron. A su vez se le hace un gran monumento a Batman en honor a su acto heroico. Blake decide renunciar a la policía. Justo después de la muerte del héroe lo vemos lanzar su placa. No le parece muy justo que no se reconozca a Bruce como el verdadero héroe. Gordon le remarca la importancia del símbolo. El objetivo siempre fue que el símbolo estuviera por encima de él. Es por eso que el ahora exagente decide recoger el testigo y ser él el nuevo portador del símbolo. Encuentra la Baticueva y todo lo necesario para cumplir con ello. Con cierto remordimiento, Fox hace lo posible para arreglar el piloto automático de las demás naves, pero resulta que este problema se solucionó hace meses y fue el propio Bruce quien lo hizo. Por si fuera poco, el collar de perlas de la madre de Bruce ya no está, y además Gordon tiene una nueva batiseñal. Bruce está vivo. Alfred viaja y va al restaurante que solía frecuentar. Es entonces cuando nota que su sueño se hace realidad. A lo lejos vemos a Bruce sentado en otra mesa junto a su amada, que obviamente tiene puesto el collar. Se saludan y sin decir una sola palabra lo dicen todo. Así es como termina esta saga, con la resurrección y sobre todo con la redención del héroe. Espero que hayan disfrutado estos análisis extensivos de la trilogía. Si no han visto los dos anteriores, por acá les dejo una lista de reproducción. También les dejo esta lista con más análisis de películas. No olviden suscribirse, comentar, dar like y esas cosas. Nos vemos muy pronto.